Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Hoy nuestro brunch está de manteles largos, pues en Mexicanos contra la Corrupción cumplimos 10 años de nuestra primera investigación publicada. En este tiempo hemos documentado operaciones por más de 536 mil millones de pesos, lo que equivale a 147 millones al día. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y seguirnos en cada una de estas investigaciones. Yo soy Lucía Vergara, directora de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 30 de mayo te cuento lo más importante de la semana. Arrancamos nuestro brunch en el terreno de las reformas electorales y judiciales, donde nuevas reglas vuelven a abrir el debate sobre la injerencia extranjera, los filtros a las candidaturas y los límites de la independencia judicial. Después, nos trasladamos a Ciudad Juárez, donde una investigación periodística revela contratos millonarios de obra pública ligados a colaboradores cercanos a figuras políticas locales. De ahí, pasamos a la Sierra Tarahumara, donde una investigación documenta casos de esclavitud y trabajo forzado en cultivos ilícitos, mostrando cómo el crimen organizado ha sustituido al Estado en el control de territorios. Luego nos detenemos en el frente ambiental, donde los defensores del territorio enfrentan una violencia persistente. Y cerramos en el Golfo de México, donde los derrames de hidrocarburos en Veracruz reflejan un problema que no es nuevo ni aislado, sino acumulativo, con impactos ambientales y sociales que se repiten a lo largo del tiempo. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, porque este brunch viene cargado de discrecionalidad, redes de poder y violencia territorial. En México, la fiebre legislativa volvió a encenderse, como si el Congreso fuera una cocina donde el platillo nunca termina de servirse y siempre se recalienta. En este periodo extraordinario aparecen dos nuevas reformas electorales, que se suman a otra aprobada apenas en marzo, además de una reforma a la reforma judicial que ya venía arrastrando cuestionamientos desde su origen. El punto de fondo no es solo la cantidad de cambios, sino el tipo de reglas que se están construyendo. Una de ellas, por ejemplo, plantea la posibilidad de anular casillas o incluso elecciones completas si se detecta injerencia extranjera. Un concepto amplio que incluye desde propaganda hasta desinformación o manipulación digital. También se introduce un esquema de revisión de candidaturas con posibles riesgos de vínculos con el crimen organizado, pero sin tener consecuencias claras o automáticas. Y una reforma a la reforma judicial que busca ajustar tiempos y procedimientos, pero deja sin resolver el punto clave: cómo garantizar la independencia de los jueces en un contexto donde la política electoral influye cada vez más en todo el sistema. Para entender el alcance de estas reformas y sus implicaciones en el Estado de Derecho, hoy nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Queridos amigos y amigas, pues aparece de nuevo la fiebre legislativa, pero aparece ahora con una nueva modalidad: las reformas sobre las reformas. En el periodo extraordinario que acaba de comenzar apenas esta semana, tenemos dos nuevas reformas electorales que se suman a la que apenas fue aprobada hace unos meses en marzo, y una reforma a la reforma judicial que careció de toda legitimidad, no solo por la baja participación, 13% de la población, sino también por los tristemente célebres acordeones que en cualquier democracia hubiesen bastado para anular la elección de dichos jueces. Ahora nos recetan dos nuevas ocurrencias. La primera se trata de una nueva causalidad de nulidad. Por cierto, causales que nunca se usan, como la de quitar el registro a un partido por usar dinero ilícito. Causales que siempre van acompañadas de eso que llamamos en México pruebas fehacientes, lo que sea que esto quiere decir, y que sean determinantes en el resultado, que tampoco sabemos bien a bien qué quiere decir. Una reforma que amenaza con anular una casilla o una elección completa si se descubre la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros, fíjense ustedes, con la intención
solamente la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales. La prohibición no se refiere solo al financiamiento del extranjero, que de por sí ya estaba prohibido. Ahora se incluye la propaganda, la difusión sistemática de desinformación y la manipulación digital, así de genérico e impreciso. Las preguntas ya se han hecho y rayan en lo chusco. ¿Qué pasa si Trump habla en contra de Morena? ¿Qué tal si Lili Telles en una entrevista a Fox hace lo mismo? ¿Qué tal si el embajador de México pone un tuit sobre Morena o sobre el narcoestado? ¿Qué pasa si un mexicano radicado en Estados Unidos se pronuncia sobre un partido o un candidato? ¿Qué tal si el PSOE o el presidente de España o el Partido Popular mencionan a México en alguno de sus discursos? Y así puedo seguir, pero tenemos otro problema. ¿Quién decide si hubo tal injerencia? Pues es el tribunal, que está totalmente cooptado por Morena y a cuyos magistrados se les ha extendido todavía más, por tercera vez, el plazo para permanecer en sus puestos. Sin exagerar, esta es una reforma a modo para anular casillas o elecciones también a modo. Además, por supuesto, es una reforma impracticable. La otra reforma es la de la revisión del historial de los candidatos para las intermedias del 2027. Ahora resulta que con la coadyuvancia de la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras dependencias, se le dirá a los partidos que tal o cual candidato o candidata tiene riesgos de tener ligas con el crimen organizado. ¿Qué tipo de riesgos? Pues alto o bajo. Y luego pues van a investigar a todos los candidatos. Serán miles, porque se elige a 500 diputados y a sus suplentes, a miles de municipios y a legisladores locales, más a 17 gobernadores. ¿Y sabe qué? La cereza del pastel. Aun cuando tengan alto riesgo, los partidos podrán decidir que de todos modos van a lanzar a ese candidato o candidata porque es muy popular. ¿Se puede pensar en una legislación más absurda? Y terminamos pues con la reforma a la reforma judicial. Otra payasada. Sí, por fortuna se mueve un año para que no coincida con las elecciones intermedias. Eso se hace porque se volverían absolutamente inmanejables. Pero eso sí, no se toca el principal problema, que es tener un poder judicial sometido a la voluntad popular. Léase a campañas que inevitablemente pasan por las estructuras de partidos, su propaganda y su movilización. Estas reformas, creo, vuelven a demostrar tres características de los gobiernos de la 4T. La primera, pensar que la ley cambie en automático la realidad cuando es precisamente desde el gobierno desde donde se viola la legislación. Dos, la incompetencia jurídica, que incluye no solamente una mala técnica, sino la ausencia de relación entre medios y fines, entre lo que se quiere corregir y lo que realmente se corrige. Tres, el agandalle de la mayoría constitucional para intentar perpetuarse en el poder. Y cuatro, la inviabilidad de hacer valer esas reformas. En fin, mi conclusión es que después del sexenio de López Obrador y los 2 años del gobierno de Sheinbaum, poco queda de la letra y el espíritu de una constitución que se pretendía democrática. Muchas gracias, María Amparo, por ayudarnos a poner en perspectiva estas reformas y sus posibles efectos sobre el equilibrio institucional. Y a partir de esa mirada institucional, vale la pena ver cómo estas dinámicas también se reflejan en lo local, donde el poder político y el uso de recursos públicos empieza a cruzarse de manera más visible. En Ciudad Juárez, una investigación periodística del medio La Verdad Juárez documenta que 2 colaboradores cercanos al diputado federal Alejandro Pérez Cuellar, hermano del alcalde morenista Cruz Pérez Cuellar, recibieron 20 contratos de obra pública por más de 73 millones de pesos entre 2021 y 2025. Pero lo que enciende las alertas no es solo el monto, sino los vínculos políticos y las posibles redes de influencia alrededor de estas adjudicaciones. El contexto no es menor. Esto ocurre en un entorno donde ya se perfilan aspiraciones políticas hacia la gubernatura, lo que vuelve más relevante la forma en que se cruza la gestión pública con la competencia electoral. Para hablarnos de esta investigación, nos acompaña hoy en el brunch el periodista Miguel Silerio, autor de este trabajo.
Es una investigación que estuvimos trabajando durante el último año, poco más de un año que estamos trabajando en esta investigación, y está relacionada con contrataciones públicas, particularmente contrataciones de obra pública del gobierno municipal de Juárez. En resumidas cuentas, se trata de que en el periodo entre noviembre de 2021 y diciembre del año pasado, 2 colaboradores políticos del hermano del presidente municipal recibieron un total de 20 contratos de obra pública por un monto cercano a los 74 millones de pesos. Se trata de 2 actualmente proveedores de obra pública que nunca antes habían sido contratados por el gobierno municipal. Prácticamente surgieron de la nada, sin experiencia, con maquinaria rentada, y desde el inicio del gobierno del actual presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, que es de extracción morenista, empezaron a recibir contratos millonarios prácticamente de manera sostenida. Primero de ellos, de nombre Irvin Alonso Ruiz Orozco, empezó a recibir contratos en noviembre de 2021, que fue prácticamente 2 meses después de que iniciara la primera administración de Cruz Pérez Cuéllar, que es el alcalde de Juárez y que actualmente está en su segundo periodo consecutivo, luego de que se religió en 2024. Entonces Ruiz Orozco empieza a recibir estos contratos y entre 2021, 2022 y 2023 acumula un total de 12 contratos por una cifra cercana a los 38 millones de pesos, y lo hace presentando, para acreditar capacidad y experiencia técnica, presentando la cédula profesional de una de sus colaboradoras de nombre Kenia Daniela Garibay, que es ingeniera civil. Entonces, presentando esta cédula es que él acredita que puede hacer obra pública, y posteriormente, ya en 2024 y 2025, Kenia funda su propia empresa y ella prácticamente entra como al relevo para entonces ser ella, a través de esta empresa, quien empieza a recibir los contratos. Ella recibe 4 contratos en 2024 y 4 más en 2025 para un monto cercano a los 35 millones de pesos. Ahora, gran parte de la investigación está centrada en la naturaleza del vínculo que tienen ambos contratistas con el hermano del presidente municipal. El hermano del presidente municipal es el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar. Él es diputado por el Partido Verde Ecologista. Finalmente contendió en las elecciones de 2024 por la coalición de Morena, PT y Partido Verde, pero finalmente pues es representante del Partido Verde, pero está muy ligado a Morena y a sus actividades aquí en el estado de Chihuahua. Y lo que nosotros consideramos, o a lo que llamamos colaboradores políticos, pues es que prácticamente estas 2 personas, proveedoras de obra pública del gobierno municipal, participaron activamente en la campaña electoral de Alejandro Pérez Cuéllar en 2024, que eventualmente resultó electo, y hasta la fecha, hasta estos días, ellos siguen participando con Alejandro Pérez Cuéllar en actividades públicas, en los programas que tiene el Partido Verde localmente, que son programas de reforestación, de vacunación de animales de compañía, y ambos proveedores todavía están ahí presentes como parte del equipo del diputado, ¿no? Nosotros, en el desarrollo de esta investigación, obviamente revisamos toda la documentación disponible, los contratos, catálogos de conceptos, revisamos las propuestas técnicas y financieras que se presentaron en los procesos de licitación, y en los cuales encontramos que en la mayoría de estos procesos, estos proveedores participaron básicamente contra un solo competidor en la mayoría de los casos. En algunos no hubo ningún competidor, y sí hubo también una contratación por adjudicación directa. También nos comunicamos directamente con ellos para pedirles su versión, su postura acerca de estos hechos. Ellos nos comentaron que básicamente su colaboración con el diputado Alejandro Pérez Cuéllar es de carácter meramente como simpatizantes, es decir, que no trabajan para él, que no hay un vínculo de otro tipo y que realmente están ahí porque creen en su proyecto político. Le preguntamos al presidente municipal de Juárez, a Cruz Pérez Cuéllar, nos dijo que finalmente él no ve ningún tema de conflicto de interés, no le parece que nada de esto sea irregular. Dijo que estas personas tienen derecho a trabajar en lo que mejor les parezca. Eso que mejor les parezca pues es ser proveedores de obra pública millonaria del municipio cuando prácticamente salieron de la nada, ¿no? Y en el caso del diputado Alejandro Pérez Cuéllar, pues él fue quien fue más reacio a darnos una postura clara. Nos dijo que simplemente desconocía el tema de los contratos, pero bueno, viendo que son colaboradores cercanos a él, que lo han sido durante años, y que se trata de contratos públicos del gobierno de su hermano, pues la verdad es que dudamos mucho de que realmente desconozca esta situación. Consideramos también que esta investigación, que estos hallazgos son importantes porque ponen algunas preguntas sobre la mesa, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de temas de conflicto de interés. Viendo la ley, vemos que la definición de conflicto de interés pues está meramente acotada al tema
económico en lo que respecta a socios y al tema familiar, ¿no? Que sean familiares directos los que se contratan, es cuando pues, se configura un conflicto de interés. Sin embargo, creemos que una de las preguntas que este reportaje pone sobre la mesa pues es precisamente qué pasa cuando estos vínculos son de carácter político y cuando hay esta relación tan cercana y tan comprobable, y lo que hay de por medio pues son contratos públicos y por ende recursos públicos, ¿no? Y los riesgos de posible corrupción que habría asociados a esto y si es necesario que se investigue de manera independiente o no. Y bueno, otra de las razones por las que consideramos que es importante, sobre todo en este momento, además de cómo vemos que también está el contexto político bastante caldeado actualmente en Chihuahua, pero también pensando en que el año que entra pues es año electoral, entonces ya hay varias personas levantando la mano para candidatearse, y hay varias personas, entre ellos el alcalde Juárez, Cruz Pérez Cuellar, que desde el principio ha sido muy claro acerca de que él quiere ser gobernador. De hecho, cuando llega a ser presidente municipal, él buscaba originalmente la candidatura de Morena a la gubernatura en 2021, él era senador en ese entonces. Finalmente se queda la candidatura a la presidencia municipal de Juárez, resulta electo, se reelige en 2024 y actualmente pues él ha anunciado muy públicamente que quiere ser el candidato de Morena a la gubernatura. Entonces creemos que también es importante porque vaya por el contexto que se vive actualmente en el estado y que el próximo año tendremos elecciones, ¿no? Muchas gracias, Miguel, por seguir la ruta del dinero y los vínculos políticos detrás de estos contratos. De ahí, nos vamos a un territorio donde el Estado prácticamente pierde presencia frente a otras formas de control. En la Sierra Tarahumara, una investigación de Marcela Turati, Telma Gómez Durán y Eliezer Budasov, respaldada por Quinto Elemento Lab y ¿A dónde van los desaparecidos?, documenta cómo grupos del crimen organizado han esclavizado a decenas de personas para trabajar en cultivos de amapola y marihuana. Los testimonios describen trabajos forzados, violencia extrema y condiciones inhumanas en zonas aisladas donde la vigilancia armada sustituye cualquier tipo de ley. Estamos ante una forma de control territorial donde la vida humana queda reducida a mano de obra forzada. Para profundizar en este caso, nos acompaña hoy la periodista Marcela Turati. Esta semana publicamos reportaje de investigación Esclavos en la Sierra Tarahumara, sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco. Y bueno, en él lo que narramos y el seguimiento de 5 años a partir de un suceso. En 2019, la Fiscalía de Chihuahua liberó a 21 personas que estaban reclutadas en un campo de trabajo forzado, cultivando amapola y marihuana en la Sierra Tarahumara. Lo que se sabía es que los tenían hambreados, los vigilaban hombres armados y bueno, a partir de ahí, pues Telma Gómez y yo fue que empezamos a preguntarnos cómo dar seguimiento y pudimos hablar primero con un sobreviviente, también hablar con las autoridades que nos fueron proporcionando información. En algún momento pude tener acceso a los testimonios de los 21 liberados, testimonios recortados, donde ya se podían empezar a sacar patrones de dónde vivían, cómo los engancharon, de dónde procedían, edades, en fin. Y esa fue la punta a través de la cual ya empezamos a contactar, a rastrear en las colonias, hasta que contactamos a un primer sobreviviente que se nos habló de otros que se habían fugado por sus cuentas, otros que habían estado en otros años. Y así pudimos concluir, que estos campos funcionaban al menos desde 2015, que hubo unos primeros migrantes que ellos mismos escaparon, los guatemaltecos, en ese año y que dieron las mismas ubicaciones, que era en el poblado de La Gallina, cerca de Yoquibo, en el municipio de Campo, en Chihuahua, cerca de Sonora, en un lugar donde los tenían viviendo en cuevas. De ahí poco a poco, pues también empezamos a hablar con familiares, con defensores de derechos humanos, más trabajo con gente que trabajó en la fiscalía o que sigue trabajando, y empezamos a ver que había más denuncias que se fueron acumulando en el tiempo y de las que la fiscalía pues no había como atado hilos para ver que era el mismo caso, aunque referían lo mismo, ¿no? Y bueno, en eso, en las visitas también a un sector, hay un lugar en Chihuahua donde se juntan varias colonias, ¿no? En la ciudad de Chihuahua, que es en las faldas del Cerro Grande, es un sector llamado Vista Cerro Grande, de donde se habían llevado y se siguen llevando a muchos de estos jóvenes. Y ahí pudimos saber que también los reclutadores, algunos vivían ahí y todo el mundo sabía, ¿no? Entonces es una historia, no sé, bueno, que habla de la impunidad. Habla también del comportamiento de los cárteles de la droga. En este caso fue Sinaloa. Fue un grupo. También habla de que había muchos campamentos. La gente habla de al menos 6 o 7 que
son de diferentes dueños y de este sistema de esclavitud donde te enganchan por nada, ¿no? 250 pesos para poner un cerco en la sierra. Hay diferentes casas a donde los llevan hasta llegar a ese paraje donde ya están hombres armados. No les dan de comer, les dan 2 veces al día, una frijoles podridos y en otra esta mezcla de maseca con sal y agua que se llama el loco. Como con una tienda de raya les van descontando cosas, quizás un paquete de galletas, algo de droga, todo para que sigan nada más trabajando. Los terribles castigos a los que los someten. Y también pues habla de la complicidad. El único detenido por este caso en 2024 tuvo su juicio y aunque ya había sido sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión por una cosa legal, porque le imputaban otro caso y por el otro caso ya se había pasado el tiempo de prisión preventiva, lo liberaron. Entonces, más o menos es así este reportaje que habla también de la triste vida de quienes sobrevivieron a esos campos, que llegaron enloquecidos, paranoicos, enfermos. 5 de ellos ya murieron. Y cómo se siguieron llevando a gente. Y hay muchos más todavía. Que esos campos podrían todavía tener gente. Muchas gracias, Marcela, y a todo el equipo por este trabajo y por documentar una realidad tan dura como compleja. Lo que describes no solo muestra la violencia, sino también estructuras de control que se sostienen en el tiempo y en el silencio, acompañados también de la impunidad. Ese mismo patrón de violencia y ausencia de protección se repite en otro frente, el ambiental. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, documenta que en México 199 defensores ambientales han sido asesinados en los últimos 11 años. El dato más duro no es solo la violencia, sino la impunidad. 9 de cada 10 casos no han sido sancionados. Para hablarnos de este informe nos acompaña Itzel Arteaga, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. El informe de la situación de personas y comunidades defensoras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en el 2025 es el informe número 12 que publica la organización y que, bueno, lamentablemente en este año también hemos tenido hallazgos que no son favorables acerca de la situación de riesgo que enfrentan las personas y comunidades defensoras. Particularmente este año, pues, fue de muchísimos eventos de agresión y muchas agresiones en específico. Contabilizamos 135 eventos de agresión y 314 agresiones en específico, pues es notorio el aumento con respecto al año pasado, en el cual se habían registrado 94 eventos y 236 agresiones específicas, ¿no? Entonces, con estas estadísticas es que tenemos que el 2025 fue el segundo año con más eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras del medio ambiente en los últimos 10 años. Entonces, bueno, desde ahí también tenemos un panorama bastante negativo y al menos de una forma positiva, se podría decir, hemos visto que las agresiones letales sí disminuyeron en 2025 con respecto a los años anteriores, pero aún así siguen siendo pérdidas muy lamentables, ¿no? En el año pasado fueron asesinadas 10 personas que defendían el medio ambiente en México. Lamentablemente los datos que nosotros hemos estado sondeando es que estos casos terminan en impunidad la gran mayoría de las veces, por no decir casi la totalidad. Y bueno, pues por eso hacemos el énfasis constante en que más allá del número de víctimas, pues nos enfoquemos en que finalmente la situación de riesgo continúa siendo muy delicada para las personas que defienden el medio ambiente, ¿no? También decir que en 2025 las agresiones que notamos que tenían muchos más registros con respecto a otras fueron la estigmatización, la intimidación y la difamación. El conteo total de estas agresiones en particular sumaron más de la mitad de todas las agresiones que documentamos en el año, lo cual pues puede decir mucho. Las víctimas que hemos estado registrando, particularmente en 2025, que han sido como el punto de ataque por parte de los agresores, particularmente en este tipo de conductas, como son la estigmatización, la intimidación y la difamación, han sido las personas que integran o forman parte de una organización de la sociedad civil y también miembros de comunidades indígenas. Este dato es bastante relevante mencionarlo porque en años anteriores, de forma constante, los miembros de las comunidades indígenas y
campesinas habían sido los principales sujetos víctimas de las agresiones por su labor de defensa del medio ambiente. Sin embargo, en 2025 esto dio un giro y ahora quienes fueron las principales víctimas dentro de nuestros registros del informe fueron las personas que integran las organizaciones de la sociedad civil, particularmente por este tipo de conductas que tienen que ver con la estigma, con difamar la labor de defensa que realizan las personas que integran las organizaciones de la sociedad civil, y que muchas de estas agresiones ocurrieron en un ámbito digital, lo que también favoreció el anonimato y que para nosotros fue complicado lograr encontrar datos que pudieran establecer quiénes eran los responsables de esos ataques en particular. En este año vimos este crecimiento bastante amplio de ataques en contra de personas que integran la sociedad civil organizada. Y bueno, en cuanto a otro hallazgo que me parece también relevante mencionar es que los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron el número 1, la Ciudad de México. El segundo lugar fue Puebla y el tercero fue Oaxaca. El total de los eventos que suman estas entidades asciende a más de la mitad de todos los eventos que nosotros registramos. Entonces, pues eso ya nos puede dar como los focos rojos a nivel nacional de en dónde se están agrediendo más a las personas que defienden el medio ambiente, y creo que hay que hacer un énfasis particular en la Ciudad de México, ¿no? Que es en donde estamos viendo que constantemente están ocurriendo ataques a personas que pues son defensoras. Otro estado que también me gustaría mencionar es Jalisco, que si bien no es uno de los tres, pues sí vale la pena mencionarlo porque en Jalisco ocurrieron varios homicidios, varias agresiones letales y también desapariciones. Nos dimos cuenta que en Jalisco habían ocurrido una de las 3 desapariciones que documentamos en el SEMDA, lo cual ya de por sí es bastante delicado, y también observamos un caso en particular que ocurrió en Jalisco sobre una mujer defensora del medio ambiente y que tuvo pues todo un entorno de violencia de género y que incluso se está pidiendo que se clasifique como feminicidio, dada la violencia y la denigración a la dignidad que sufrió la defensora al momento pues del ataque. Entonces es por eso que también se llama mucho la atención sobre lo que también ocurrió en Jalisco en el 2025. Y bueno, también nos parece importante mencionar, en el 2025 observamos un aumento considerable de agresiones hacia mujeres defensoras, que esto también es un dato nuevo que creemos en años anteriores había sido como un constante mayoritario muy notorio en cuanto a defensores hombres que han sido atacados, pero en 2025 las estadísticas que tenemos son de un aumento muy considerable de ataques hacia mujeres defensoras y que están ligados como con este tipo de conductas de violencia de género, de la estigma de la labor, de incluso difamar a las defensoras desde el rol familiar y desde pues atacar a las mujeres con este enfoque diferenciado al mencionar que no están cumpliendo con sus roles o estereotipos de género por estar haciendo labores de defensa, lo cual nosotros hemos visualizado que es una forma particular de agredir y que se tiene que visibilizar para que también el Estado y las autoridades pues puedan tomar las medidas correspondientes. Y bueno, pues lamentablemente, a final de cuentas, vemos que todos estos ataques quedan en general en impunidad. No vemos que hayan investigaciones con perspectiva de derechos humanos y que no se toman tampoco en cuenta la labor de defensa que realizan las personas al momento de investigar en todo caso las agresiones. Muchas de estas ni siquiera son denunciadas ni son hechas del conocimiento de la autoridad, precisamente por esta desconfianza que crece, ¿no? Y que continúa estando presente desde la sociedad. Porque bueno, otro de los hallazgos que nosotros hemos estado mencionando constantemente en los informes del SEMDA es que el Estado continúa siendo el principal agresor de las personas que defienden el medio ambiente. Tenemos estos 3 principales agresores, de acuerdo con los registros que manejamos en el SEMDA. El primero es el Estado en diferentes órdenes de gobierno y de diferentes autoridades. El segundo en este año fue la delincuencia organizada, seguido muy de cerca de las empresas privadas que también cada vez están teniendo más relevancia en los eventos de agresión en contra de personas defensoras. Entonces, el Estado, lamentablemente, a pesar de que hay instrumentos como el Acuerdo de Escazú, que hay una guía de implementación de este mismo acuerdo que busca precisamente la protección y la garantía de un entorno seguro y propicio para que las personas defensoras realicen su labor sin ningún obstáculo ni riesgo, pues no ha sido implementado adecuadamente. Entonces, aún ahora sigue habiendo este clima de impunidad y de desconfianza precisamente hacia el Estado, que es el principal agresor de las personas que defienden el medio ambiente.
Muchas gracias, Itzel, por poner sobre la mesa estos datos que muchas veces no alcanzan suficiente visibilidad. Lo que describes evidencia un patrón estructural donde la defensa del territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y esa relación entre territorio, recursos naturales y presión económica también se observa en otro punto del país. Cerramos el recorrido en el Golfo de México, donde los derrames de hidrocarburos han vuelto a encender las alertas que nunca terminan de apagarse. Veracruz aparece nuevamente como uno de los puntos más afectados en una región donde la actividad de Pemex ha dejado una huella persistente en ecosistemas y comunidades. Para hablarnos de esta investigación, hoy nos acompaña el periodista Juan Gómez, quien publicó este trabajo en Fábrica de Periodismo. Lo que publicamos esta semana en Fábrica de Periodismo es un análisis detallado, una revisión exhaustiva de los datos abiertos que actualizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el marco de su Programa Nacional de Remediación 2026-2030, en el que se reconocen 1.114 sitios contaminados al menos desde el año 2008, con estragos que impactan a casi la mitad de la población. Ahí se menciona un 46% de mexicanos en 361 municipios quienes tienen pues un sitio contaminado cerca de sus comunidades. Se ha usado el término para definirlo, zonas de sacrificio ambiental, lugares donde se privilegia el desarrollo económico, el desarrollo empresarial por encima del bienestar de la sociedad o de la población. De hecho, este término fue usado por el relator especial de la ONU, Marcos Orellana, en su visita de hace unos meses a México, y él en estos recorridos que hizo en zonas afectadas escuchó de un poblador decir que vivir en una zona de sacrificio es perder el derecho a morir de viejo. Lo que hicimos fue descargar estos datos abiertos, filtrarlos y colocarlos en una visualización, en un mapeo que da cuenta de derrames, fugas, depósitos de residuos peligrosos, incendios y las contaminaciones con mayoritariamente hidrocarburos, metales, ácidos, plaguicidas y otro tipo de contaminantes durante 18 años. Lo más destacado que pudimos encontrar en este programa de remediación y en los datos de Semarnat es que Pemex es el mayor contaminante del país. Esta empresa estatal acumula en estos 18 años pues más de 600 eventos de contaminación. Las empresas Pemex Exploración y Producción acumula 488 eventos y Pemex Refinación acumula 142 eventos, que son las dos que tienen más sitios contaminados en este listado. Por otro lado, existe una categoría de sitios que están atorados en un limbo burocrático. Son 274 sitios que ni siquiera cuentan con un programa de remediación aprobado. Lo que explica el documento de la Semarnat es que las empresas contaminantes o las personas físicas contaminantes hicieron el trámite para obtener una resolución favorable a sus programas de remediación y hasta la fecha no han tenido esta aprobación. Es una forma de seguir postergando esta rendición de cuentas y postergando la restauración de los ecosistemas. Mientras que de los sitios restantes, que son 840, ya existen planes de remediación que sin embargo a la fecha pues no todos han sido efectivos. Pongo un ejemplo, el caso del río Sonora, este caso emblemático del mayor desastre ambiental en el país provocado por Grupo México. Recientemente los pobladores, los comités de la cuenca del río Sonora denunciaron que el gobierno de México y Grupo México querían dar carpetazo al caso del fideicomiso planteado justo para la remediación efectiva de este desastre ambiental. Finalmente, destacar que la Semarnat, aunque ya hizo acciones de remediación en otros 1.249 sitios, sus proyecciones para remediar efectivamente los sitios contaminados en el país aún es muy distante. Según el documento, para 2045 se habrá avanzado de forma efectiva en la remediación de los desastres ambientales en territorio nacional. Algo que se antoja complicado, difícil, por el hecho de las últimas contaminaciones graves que ha habido en el país. Por ejemplo, este derrame de hidrocarburo responsabilidad de Pemex en el Golfo de México, que impactó en Veracruz, en Tabasco, en Campeche y en estas costas significativas para pescadores y para comunidades de esa región. Muchas gracias, Juan. Lo que relatas muestra que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural con efectos sostenidos en el territorio y en la vida cotidiana de las comunidades. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara.
Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.